Los gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el deshielo de los polos, la emisión de residuos, la deforestación, la subida del nivel del mar, el derroche de energía, un sistema alimentario no sostenible, la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas, los daños en los diferentes ecosistemas terrestres y marinos, entre otros, es lo que denominamos cambio climático. El cambio climático es el cambio constante del clima de la Tierra producido por la actividad humana. Un ejemplo de ello es el transporte contaminante, como los coches, aviones y barcos, junto a las industrias. Ambos aumentan los gases de efecto invernadero, que son los gases encargados de regular la temperatura, expulsar la radiación sobrante producida por el Sol y mantenerla necesaria para no congelarnos. Este gas también es producido de forma natural, como por ejemplo los volcanes, pero la actividad humana los incrementa de manera excesiva, dando como resultado el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura atmosférica como consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero. El calentamiento global existe desde finales del siglo XIX y, en los últimos años, se estima que la temperatura ha ascendido 2 grados centígrados. Esto afecta a los polos, provocando su deshielo y aumentando el nivel del mar. Estudios explican que para 2100 el nivel del mar habrá aumentado de 1 a 4 pies, o 20 metros, el nivel del mar, junto a la temperatura, dando como resultado daños en los ecosistemas, donde viven muchas especies de animales y vegetales. Un ejemplo de ello son los arrecifes de corales o los manglares, a los cuales la subida del nivel del mar les afecta de forma que hace que expulsen zooxantelas, las algas responsables de su color, haciendo que los corales se vuelvan blanquecinos y con el paso del tiempo aumentan su mortalidad, dando paso a dejar de proteger de ciclones o huracanes, ya que actúan como una barrera, y dejando un 25% de especies marinas dependientes de ellos sin alimento.